Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. País. Un apagón sin precedentes dejó sin luz a todo el país y a parte de Uruguay y Brasil. Durante todo el domingo, la central hidroeléctrica Yacyretá fue el blanco de las críticas y señalamientos por el inédito y masivo apagón que oscureció a la Argentina durante largas horas. Pero pese a eso, la central hidroeléctrica desmintió que la falla se haya iniciado en sus instalaciones. El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó que hay cero posibilidad de repetición de un apagón como el de este domingo, al anunciar hoy que en 15 días se sabrán sus causas y en base a ello se determinará qué resarcimiento deben pagarse. Elecciones 2019. Tierra del Fuego. Gustavo Melella, por Concertación Forja, se impuso en las elecciones al lograr el 50,9% de los votos, con 13 puntos de ventaja sobre la gobernadora Rosana Bertone, quien cosechó el 37,8% de los sufragios. Formosa. Gildo Insfrán consiguió su reelección a casi 50 puntos porcentuales de distancia del Frente Amplio formoseño, que lo enfrentó y en el que estaban el macrismo y sus aliados radicales. San Luis. Alberto Rodríguez Sá fue reelecto por un nuevo mandato, relegando al candidato de Cambiemos, Claudio Poggi, a un segundo lugar. La elección estuvo marcada por una histórica ruptura de Alberto Rodríguez Sá con su hermano Adolfo, que compitió también por la gobernación y quedó en tercer lugar. Santa Fe. Omar Perotti venció al candidato socialista Antonio Bonfatti por 4 puntos de diferencia, 40 a 36%. Tercero, lejos, quedó el candidato de Mauricio Macri, José Corral, quien apenas llegó a 18 puntos. De esta manera, el justicialismo vuelve a ser gobierno en esa provincia, luego de 12 años de mandato del Frente Progresista. Crisis. La emblemática firma deportiva Puma cerró su planta de Chilecito, La Rioja, con el consecuente despido de 40 trabajadores. Es la segunda fábrica de la marca de origen alemán que baja sus persianas en el país en los últimos 2 años. La anterior había sido en Sanagasta, misma provincia, con el despido de 100 empleados. Silvia Guzmán, intendenta de Chilecito. El cierre de Puma es el fruto y la constante de esta política nacional insensible, sin vergüenza, que ha castigado tanto a la comunidad argentina, a la sociedad argentina, y mucho más a estas provincias tan chiquititas, con una economía regional. Hice noticia de que se cerraba definitivamente una industria más de todas las que han cerrado durante estos 3 años, de este gobierno que no le ha importado nada la gente, ni mucho menos el obrero. País. Apagón en todo el país. Un informe de Camesa revela que desde el 18 de abril está desconectada una de las 3 líneas de Yacyretá, lo que aumenta mucho el riesgo en caso de falla. Ni el gobierno ni la empresa tomaron recaudos especiales para evitar un accidente como el que ocurrió. Por el contrario, recargaron ese corredor por los menores costos que les implicaba. Elecciones 2019. El exministro de Economía, Roberto Labaña, candidato presidencial de Consenso Federal, y el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, su compañero de fórmula, ofrecieron una conferencia de prensa luego de participar de los actos en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, a 198 años de su fallecimiento. Que lo que está buscando del sistema político es previsibilidad, confianza. La profunda crisis de valores que vivimos nosotros en la Argentina se profundiza cuando los dirigentes políticos tienen la inestabilidad que se demuestra en la Argentina últimamente, lamentablemente. Pero quiero correr el respeto, el afecto personal. No comparto la decisión tomada por ellos, pero bueno, la tenemos que aceptar.
Ustedes saben, y esto se conoce en el mundo como el efecto manada, que frente a ciertos hechos actúan y reaccionan todos de la misma manera, o con euforia o con la sensación de catástrofe. La realidad argentina no ha cambiado por lo que ha pasado en los mercados, en los supermercados. En todo caso, que es lo que le importa a los ciudadanos, todo sigue igual. Economía. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se mostró optimista con la situación económica y aseguró que el peor momento de la crisis ya pasó. Aseguró además que uno de los grandes objetivos a los que apuntan es el de recuperar el dinamismo de la creación de empleo y brindar un panorama de certidumbre económica. Yo creo que el peor momento de la crisis ya lo pasamos, estamos entrando ya a la etapa de donde empiezan a verse los signos de recuperación. Claramente nosotros trabajamos, como mueren empresas, nacen empresas, y esto no es un consuelo porque hay que trabajar sobre aquellas que están teniendo problemas, pero claramente tenemos que recuperar el dinamismo de creación de empleo. Hoy el empleo se genera, te diría, en más de un 60% en las empresas pequeñas y medianas, y en especial las empresas nuevas que nacen. Y sobre eso tenemos que nosotros darle un panorama de certidumbre, tenemos que eliminarle todas las trabas que generan los costos excesivos para la contratación y que hacen que muchos opten por irse al mercado informal, y la economía estable le va a dar, y una mejora en los costos competitivos le va a dar una expectativa y una perspectiva de crecimiento muy fuerte, una economía que tiene muchos motores de tracción que arrastran al resto de los sectores. Policiales. Silvia Verónica Maldonado era una chica de 17 años, madre de 2 niños de 2 años y 1 mes, y falleció por haber recibido un balazo en la frente luego de que un grupo de 7 policías intentara allanar su casa en el barrio Gas del Estado de Santiago del Estero, y ella no les permitiera ingresar sin orden de allanamiento. Por el episodio están detenidos esos 7 policías y el jefe de la comisaría quinta, y uno de los uniformados, el cabo primero José Abraham, confesó ante el fiscal que fue él quien disparó a la joven. Luis de la Rúa, fiscal general de Santiago del Estero. La madre en ese momento no estaba, entonces cuando entra la policía no tenía orden de allanamiento, esta chica no lo dejan pasar, después lo aprenden al hombre, por eso es inexplicable lo que ha pasado, porque lo aprenden al hombre, lo llevan a la camioneta de la policía y de ahí surge un disparo que da en el cráneo de esta chica. Aparentemente ha sido desde la camioneta el disparo. Hablan algunos de que hubo una discusión y que ahí surgió, pero eso no, o sea, por supuesto, es objeto de investigación, ¿no? Por eso no podemos en este momento dar precisiones al respecto, ¿eh? Política. Sergio Massa decidió terminar con el suspenso y confirmó que será el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, con la intención de presidir la Cámara Baja luego del 10 de diciembre. Uno de los requisitos para la decisión del líder del Frente Renovador fue la potestad de designar a quien será candidato a intendente de Tigre, lugar para el que suena su esposa Malena Galmarini. Entendemos que lo que puede aparecer como una fortaleza en algún momento puede ser una debilidad para después de la primaria, y además que nos quita la posibilidad de seguir discutiendo para adelante el programa o proyecto de gobierno que tenemos, y por lo tanto tomamos la decisión de encabezar la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, de abrirnos a la posibilidad que nos han planteado de presidir desde el 10 de diciembre el Congreso Nacional y de apostar a que Alberto, que es un gran candidato a presidente, tenga la posibilidad de ser el candidato a presidente del Frente de Todos y tenga la posibilidad de representarnos para darnos la posibilidad de darle a los argentinos un nuevo gobierno. Economía. En medio de la preocupación que genera en decenas de miles de trabajadores el desplome de la actividad industrial, el CEO de Fiat, Cristiano Rattazzi, minimizó el impacto de las suspensiones de los trabajadores que pierden parte del sustento de sus familias. Para el empresario, las miles de suspensiones que se registran en la industria argentina como antesala al despido no es tan grave. Estamos saliendo de una cleptocracia, espero que vayamos a un país diferente a futuro. Empieza a sincerarse la economía, a abrirse un poquitito, se va hacia el superávit fiscal, que es algo extraordinario,
En el 2001 tuvimos que suspender 5.000 más, prácticamente se cerró la planta. Sí. Son cosas que pasan, hay momentos que se suspende y no. Sepa que cuando se suspende siguen ganando 75% del sueldo, no es tan grave. Aumentos. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda reveló que el precio de los medicamentos aumentó un 270% en el promedio acumulado entre noviembre del 2015 y mayo del 2019. En base a un relevamiento de precios sobre una canasta de 123 productos de diversas características, marcas, función y origen, el informe de la universidad advierte que al menos 8 de cada 10 medicamentos triplicaron sus precios en los últimos 3 años. Rubén Sajem, titular de Farmacéuticos de Buenos Aires. Algo que se ha podido verificar es que los medicamentos aumentan por marca. Determinadas marcas de medicamentos aumentan más que otras. Ibuprofenos para jarabes infantiles que han aumentado los últimos años un 300%, siempre por marca. Casos de anticonceptivos, que son medicamentos que generalmente se compran y se pagan de bolsillo sin tener muchas veces el descuento de la prepaga o de la obra social, han aumentado también por encima de un 300% los últimos años, y eso lo hace inaccesible. Eso se ve en las farmacias, que de una receta que tiene 3 medicamentos se pide precio y se compran 2, o no se compra ninguno, se pide precio y la gente se retira, se va a la casa y bueno, da mucha vergüenza también a veces no poder acceder a comprar los medicamentos que el médico le recetó. Educación. El financiamiento destinado a educación en la provincia de Buenos Aires experimenta un ajuste estructural inédito. La inversión educativa registró una retracción del 27,1% entre 2016 y 2019, que representa un recorte de 64.709 millones de pesos en 3 años. La cifra está ajustada por inflación para expresar la caída en la capacidad de compra del fondeo provincial. Agustín Claus, especialista en economía de la educación de Flaxo. Hicimos un estudio de los últimos 15 años de seguimiento del financiamiento de la educación en la provincia de Buenos Aires, y básicamente lo que ahí uno puede observar es el proceso de quiebre que hay a partir del 2016, que coincide con el cambio de la gestión tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires. La tendencia de todos los indicadores, no es solamente la masa de recursos, que es donde surge este recorte del 27%, estos 65.000 millones de pesos en términos constantes. Por su parte, Roberto Baradel, titular de SUTEBA, dio su visión acerca de estos datos en la educación. Informe impecable que corrobora lo que venimos denunciando durante estos años. Además de la discusión salarial, se ve en el tema de infraestructura. La provincia solamente cumplió con un 10% de lo que se comprometió para el tema de la reparación de los edificios. Por ejemplo, el tema del gas en las escuelas. No nos escucharon y explotó la escuela 49 de Moreno el año pasado. ¿Qué hicieron? Como medida preventiva decidieron cortar el gas en la mayoría de las escuelas. Lo convirtieron en una medida de carácter permanente. El tema del recorte del tema de comedores escolares, que en la crisis social que estamos viviendo es imperdonable que suceda esto. Estadísticas. El INDEC difundió los resultados del primer trimestre de 2019, correspondientes al total de aglomerados urbanos. Muestran que la tasa de actividad es del 47,0%, la tasa de empleo es del 42,3% y la tasa de desocupación es del 10,1%. Es la primera vez en más de 12 años, desde el tercer trimestre de 2006, que el desempleo traspasa la barrera de los 2 dígitos. Gobierno. Por su parte, Mauricio Macri, desentendiéndose de la realidad, cuestionó en Rosario a la patota del transporte que coloca el costo del transporte más grande de la región y sostuvo que esa situación es producto de privilegios acumulados en forma ilegal por Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región. Pero también las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. La Argentina
tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que llevan a tener el costo del camión más alto de la región. Y esto es grave porque impide que generemos empleo en todo el país. Elecciones 2019. El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió en San Juan con el gobernador Sergio Uñac y posteriormente brindó una conferencia de prensa acompañado también por el presidente del PJ Nacional. Yo quiero una sociedad con una mejor clase media y con más posibilidades de desarrollo social. Esto está clarísimo. Pero creo que a mucha gente que hoy ha caído en el pozo de la pobreza la podemos ayudar a salir de ese lugar rápidamente. Tenemos que ocuparnos de nuevas realidades, todo lo que es la economía popular, que es un nuevo fenómeno que existe en el mundo y en la Argentina puntualmente. Tenemos que darle respuestas a esos argentinos, que sobreviven en situaciones muy difíciles y muy adversas. Nosotros tenemos que amparar a esa gente, que es la gente que se quedó afuera del sistema por las políticas de Macri. Crisis. Luego de las repercusiones del CEO de Fiat, Cristiano Rattazzi, sobre la situación de despidos y suspensiones, en las que expresó que son cosas que pasan, se despertó la indignación en el movimiento obrero. Leonardo Almada, delegado de ESMATA Córdoba. Ya me tiene acostumbrado con las declaraciones del jefe de Fiat. Es lamentable porque en el 2001 no suspendieron. En el 2001 levantaron todo y se fueron. Y en la planta de Ferreira quedaron 290 personas trabajando. Cuando ellos les convino, levantaron todo y se fueron. No se puede decir livianamente, total cobran el 75%. Si no sabemos qué va a pasar mañana de las suspensiones a que la planta cierre y que la gente se vaya, estamos a paso. Me molesta la liviandad con la que se dice, está todo bien, otra vez se suspendieron. No, otra vez no suspendieron, otra vez se cerraron la planta. La situación en general está mal. Todas las medidas que se toman están en contra de la industria. Economía. El presidente del Colegio de Martilleros Bonaerense, Juan Carlos Don Santo, advirtió que más de 200.000 familias bonaerenses que tienen créditos hipotecarios podrían perder sus viviendas por el alza de las cuotas a raíz de la inflación y reclamó medidas para absorber parte de la deuda de esos préstamos. Si no se encuentra una solución, yo creo que vamos a esto. ¿Por qué? Estos créditos fueron dados en pesos, pero tenían una modalidad de ajuste que estaba vinculada con la inflación y una cuota de interés puro, que inicialmente estaba en el orden de 4,5% y luego fue elevada casi a un 10%. Producto de las evaluaciones que hemos tenido, hoy la gente se encuentra con que el capital adeudado es el triple y la cuota también. Inicialmente se le había prometido que iba a ser equivalente a un alquiler y hoy tenemos cuotas que están en el orden de los 80.000 pesos o más. No hay morosidad. ¿Por qué no hay morosidad? Porque han tenido la picardía de descontársela directamente del sueldo, lo que nos está llevando a una situación de sueldo seco. Cuando el trabajador recibe su haber, se encuentra que el banco le extrajo de su cuenta el equivalente o el monto de la cuota y muy poco le queda. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.